Buen día, maestra y compañeros. Hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre el sexenio de Adolfo López Mateos. Mi equipo está presentado por Guadalupe Hernández Eriquizay, Muñoz Rueda Jonathan, Cuaquegua Ramírez Yoselín y su servidora Torres Hernández Gretel Melanie. Yo les hablaré sobre los objetivos generales que tuvo en su gobierno. En los objetivos internacionales, tuvo el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Esto donde buscó mantener relaciones con el mismo país a pesar de sus diferencias ideológicas. También tuvo diversificación de las relaciones comerciales, donde promovió el comercio con otros países para reducir la dependencia que tuvo con Estados Unidos. A esto también promovió la paz y la cooperación internacional, donde estuvo en foros internacionales y lo mantuvo con otras naciones. A esto también tuvo defensa de autodeterminación de los pueblos, a esto que los ayudó en los movimientos de liberación en los países de América Latina y Asia. En sus objetivos económicos y sociales. A esto mejoró las condiciones de vida de la población, donde les ayudó a tener mejores programas de vivienda, salud, alimentación para las clases desfavorecidas. A esto que también desarrolló una economía sostenida, donde buscó mantener el crecimiento económico, tuvo estabilización económica, ampliación de la cobertura educativa para que los niños tuvieran una mejor educación, creando el libro de texto gratuito y fundó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Y fomentó el turismo y desarrollo de infraestructura. A esto que también tuvo una modernización del campo, donde implementó programas para tecnificar el sector agrícola y aumentar la producción de alimentos. Bueno, yo voy a continuar con los aciertos de su gobierno. El primer acierto se podría decir que es la nacionalización de la industria, ya que durante antes de su periodo era muy difícil, y durante su periodo era muy difícil acceder a la electricidad si tú eras de alguna zona rural, el campo, o incluso si eras de bajos recursos. Y la mayoría de de las zonas eléctricas, pues decir, de los que llevaban la electricidad a las zonas eran compañías privadas que tenían precios muy altos y mucha ineficiencia. Durante su periodo se llevó a cabo la nacionalización de la industria. En el año de 1960, en septiembre de ese año, por lo cual se llega a la nacionalización de esto. Como segundo, ahora sí, la creación del ISSSTE, que se llevó a cabo en 1959, por sus siglas. Su nombre completo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es ISSSTE. Este tuvo un antecesor que fue un sistema de pensiones para los trabajadores de, durante los anteriores gobiernos, para los empleados públicos. Pero esta institución ya unifica, se puede decir, o da eficiencia hacia la atención, las pensiones y los servicios sociales de los trabajadores. Como segundo punto, como tercero, tenemos la reforma educativa, en la cual su administración, la reforma, uno de los puntos principales es la creación de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEC, en 1959, ya que era muy difícil acceder. De por sí era difícil acceder a la educación primaria, y ya era mucho más difícil acceder a los libros de texto. Con esta comisión se crea, se hace para que los libros sean gratuitos para todos los niños de primaria, y además supervisó la construcción de lugares muy importantes en la actualidad, como lo pueden ser el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno. Tenemos como cuarto punto el crecimiento económico. Durante su periodo tuvimos un punto muy importante de la historia, que fue el milagro mexicano, en el cual se vio un momento de prosperidad económica, en el cual
peso y el dólar estuvieron a la par casi. El país vio un crecimiento del PIB superior al 6% anual, que era lo normal para aquellas fechas. Él se centró principalmente en la industrialización, en la mejora de infraestructuras, que va a ser un punto que veremos más adelante. Incluyó la modernización de los sistemas de comunicación, ya que queríamos queríamos crecer, necesitábamos tener mejores cosas, ya que no nos podemos centrar solo en algo, necesitamos de todo para que funcione. Como quinto punto tenemos algunas de las políticas sociales, las cuales tenemos como claros ejemplos la implementación de un aguinaldo. Fue uno de los primeros en dar el bono de inicio o el aguinaldo. Como un apoyo económico a todas las clases obreras. Y como segundo punto de apoyo social tenemos la creación de desayunos escolares, que en la actualidad seguimos viendo mucho de eso, que apoya la nutrición de clases bajas o no clases bajas, sino a los niños de primaria, ya que a algunos de ellos por tiempo, circunstancias, entre un grande, etcétera, podemos ver que no tienen eh, podría decir, una alimentación digna. Durante su periodo tenemos que aumentó las relaciones, como relaciones internacionales. Eh, Durante su periodo, como México siempre ha sido, él tuvo políticas de no intervención y neutralidad en conflictos internacionales, pero uno de sus puntos más importantes fue el regreso del chamizal de los Estados Unidos hacia nuestro país, ya que fue un territorio que perdimos durante mm, eh, de 16 millones de hectáreas, que recuperamos gracias a las negociaciones de él, que como séptimo punto tenemos la contribución culturales, entre las cuales aquí juega un papel muy importante la creación de museos para fomentar nuestro sentido patriota, ya que en muchas ocasiones éramos no éramos, o sea, no decíamos que no éramos mexicanos, pero se necesitaba ese patriotismo. Y la promoción de las artes y la educación. Como octavo punto tenemos la promoción de una reforma agraria, en la cual su administración principalmente se centró en, en repartir tierra, aproximadamente 16 millones de hectáreas, a campesinos y ejidatarios, ya que muchas de esas tierras no eran trabajadas o no eran aprovechadas al 100%. Y fue considerado uno de los mayores avances desde el periodo de Lázaro Cárdenas. El desarrollo de infraestructura. Durante ese periodo vimos uno de los crecimientos de infraestructura, ya que durante su periodo se crea la México-Puebla, que conecta a dos de las ciudades, se podría decir, principales de México, o más pobladas en la zona centro, pasando de muchas horas de camino a 2 horas cerradas. Aunque ya en la actualidad no creo que sean dos, pero durante su tiempo eran 2 horas desde la Ciudad de México hasta Puebla. Y también se edificaron unidades habitacionales en el complejo de el conjunto urbano Nualco, Tlatelolco, para proporcionar vivienda a muchos de los habitantes o familias que existían. Y por último punto, tenemos las iniciativas de salud pública, ya que durante su periodo se llevó a combatir las enfermedades como el poliomielitis y la malaria, y a su vez se logró erradicar algunas de las enfermedades como la pueden ser la tifus y la viruela, que eran muy graves en la población en aquellos años, ya que eran poco controladas, y él llevó un control o erradicación completa. A su vez se construyeron nuevos hospitales y clínicas y expandió los programas del IMSS en áreas rurales. Bueno, ahora a continuación mis compañeros seguirán con sus presentaciones.
Yo les voy a exponer sobre los errores que hubo en el sexenio de Adolfo López Mateos. Primero tenemos la desigualdad económica, que a pesar del crecimiento que hubo, la distribución de las riquezas no mejoró significativamente y esto perpetuó la pobreza en amplios sectores de la población. Después tenemos la dependencia del petróleo. La economía se volvió excesivamente dependiente de los ingresos que daba el petróleo, sin diversificación adecuada en otros sectores. Después tenemos la represión política. Se implementaron tácticas represivas contra movimientos sociales y laborales, como eran los movimientos magisteriales y las huelgas. Después tenemos la innovación industrial. Se descuidó el desarrollo tecnológico en varios sectores que eran no petroleros y esto limitó la competitividad. Elección de sucesor inadecuado. La designación de Gustavo Díaz Ordaz como sucesor llevó a una mayor represión y esto a la crisis económica. La inestabilidad social. La falta de atención a las demandas sociales generó cierto descontento y generó también protestas que fueron reprimidas violentamente. La política fiscal deficiente. No se implementó una reforma fiscal que diversificara los ingresos del Estado y redujera la dependencia del petróleo. El desarrollo urbano desigual. Las políticas favorecieron el crecimiento urbano, pero dejaron a muchas áreas rurales en el abandono. Control estatal excesivo. La intervención del gobierno en la economía limitó la iniciativa privada y la competencia. Y por último tenemos la inversión pública mal dirigida, que aunque hubo grandes proyectos, muchos no generaron los beneficios esperados para la población general. Bueno, ahora les voy a decir las variables económicas al inicio de su gobierno de Adolfo López Mateos. Y aquí influyó mucho a Adolfo Ruiz Cortines, ya que dejó a México con un crecimiento del Producto Interno Bruto en su sexenio del 45.26%, una tasa promedio anual del crecimiento del Producto Interno Bruto del 6.42% y un crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita durante su sexenio del 21.21%. Bueno, ahora sus variables económicas al final del gobierno de Adolfo López Mateos, pues este tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto en su sexenio del 47.81%, una tasa promedio anual del Producto Interno Bruto de 6.73% y un crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita durante el sexenio del 21.56%. Esto quiere decir que las variables económicas en el sexenio de Adolfo López Mateos tuvo un aumento del Producto Interno Bruto. Y bueno, eso es todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.